Hola, ¿qué tal, gente fanática de la NFL? Un saludo cordial para todos ustedes. El día de hoy analizaremos el encuentro que abrirá la semana 14 de la NFL. Y es que se enfrentarán los vikingos de Minnesota contra los aceleros de Pittsburgh. Bueno, amigos, antes de que comencemos el video, les invito a que se suscriban, a que le den like, a que compartan este video con todos sus amigos aficionados de la NFL para que nuestra comunidad siga creciendo, ya que compartimos una enorme pasión por este gran deporte. Bien, para empezar, recordemos lo que le pasó al equipo de los aceleros en la semana pasada. Ellos vienen de ganar de una manera sorprendente al equipo de los Cuervos de Baltimore por un marcador de 20-19. Ese partido se pudo haber ido a tiempo extra, pero los Cuervos, al anotar su serie ofensiva de 6 puntos, quisieron jugársela por 2 y ganar el encuentro de una vez por todas, lo cual no pasó. No lograron capitalizar esos 2 puntos y por ende los Steelers Pittsburgh ganaron. Quiero recalcar que los aceleros se vieron bastante bien a la defensiva, presionando constantemente a Lamar Jackson. Contó mucho la presencia de TJ Watt. En cuanto a la ofensiva de Pittsburgh, si al inicio no empezaron bien, poco a poco en el último cuarto ellos dieron un buen espectáculo, anotando 17 puntos. Ellos ganaron un partido divisional en donde estas victorias significan muchas cosas, como por ejemplo que les da esperanzas de colarse a los playoffs. Los partidos divisionales ganados pueden decidir el criterio de desempate en un futuro. Y bueno, en pocas palabras, los aceleros con esta victoria de la semana pasada tienen posibilidades de clasificar todavía, pero para este jueves se enfrentarán a los vikingos de Minnesota. Compañero Trevor, ¿qué le pasó a los vikingos enfrentando a los Lions? Bueno, el equipo de Minnesota viene de perder contra el equipo de los Leones de Detroit. Yo la verdad estoy sorprendido con esto que ha pasado. Los vikingos pudieron haber ganado ese partido, pero no pudieron parar la última serie ofensiva de Jared Goff y sus Lions, quienes concretaron con un pase de anotación en los últimos segundos del cuarto cuarto. Jared Goff en ese partido tuvo 25 completos de 41 intentos, 296 yardas, 3 anotaciones, 1 intercepción. Por su parte, Kirk Cousins tuvo 30 completos de 40 intentos, 340 yardas, 2 anotaciones y 0 intercepciones. Minnesota, la defensiva no me gustó mucho que digamos. No fueron agresivos en ciertos momentos. Si no me equivoco, se fueron 20-6 al descanso. Una cosa sorprendente, la verdad. Ya después es que recortaron ventajas y lograron remontar el partido a los vikingos, pero como ya mencioné anteriormente, los remontaron. Y así los vikingos no lograron ganarle al peor equipo de la liga. Los Lions no habían ganado ni un partido. Iban 0-10-1. Ahora van una victoria a los Lions porque le ganaron a los vikingos. Le paso los micrófonos al compañero Manning para que nos diga cuáles de los dos equipos se llevarán el triunfo y cuáles son sus fortalezas de cada equipo. ¿Qué tal, amigos? Compañeros, personalmente creo que a pesar de las derrotas de los Steelers y el inminente retiro de Roethlisberger, aún con jugadores lesionados, la confianza ha crecido en este equipo, ya que el domingo pasado frenaron a los Cuervos de Baltimore en un juego que, según la mayoría de los pronósticos, los Steelers recibirían una derrota humillante. Sin embargo, los Steelers son aún con esa marca perdedora un equipo competitivo. Por su parte, los vikingos de Minnesota vienen de recibir una dolorosa derrota por parte de los Leones de Detroit, el equipo con más derrotas en la temporada, lo que se traduce en que los vikingos en la defensiva son sumamente vulnerables y es ahí donde los acereros pueden balancear el juego a su favor. Los Steelers hasta el momento, en cuanto a la ofensiva, son el número 23 en la liga y los vikingos son el número 8. En cuanto a la defensiva, los Steelers son la número 19 y los vikingos son la 29. Y me parece que la clave del triunfo estará en la defensiva y en la experiencia de Roethlisberger. Ganan acereros por 7 puntos. Bien, amigos, le paso los micrófonos a mi compañero John para que dé su pronóstico de este encuentro. En estos momentos el equipo de Pittsburgh está como tercer lugar en su división norte de la conferencia americana, con marca de 6 ganados, 5 perdidos y 1 empatado. Por su parte, los Vikings están con marca de 5 ganados y 7 perdidos en la división norte de la conferencia nacional. Ambos actualmente están fuera de los playoffs.
De momento, el que logre conseguir la victoria este jueves es muy probable que dé un paso más para colarse a la fiesta grande, ya que la marca que poseen les obliga a que ganen el resto de sus partidos y esperar a que pierdan los demás equipos, que tienen una mejor marca. Todo puede pasar, estamos a 5 semanas de que concluya esta temporada de 18 jornadas y las cosas para los equipos cada vez se va poniendo más interesante y emocionante. Bueno, para este encuentro existe un cierto balance por parte de ambos equipos. Los aceleros con TJ Watt tienen una gran defensiva, pero carecen de ofensiva, ya que la línea que protege a Ben Roethlisberger no es segura, ya que constantemente lo capturan y lo hacen deshacerse del balón muy rápido. En cambio, los vikingos tienen una considerable ofensiva, comandada por Kirk Cousins, a diferencia de su defensiva, que en los últimos 6 encuentros que se han disputado, ellos permiten 25 o más puntos promedio. Entonces, para este partido pienso yo que lo va a ganar el equipo de Minnesota, por diferencia de 4 puntos, ya que tienen una equilibrada ofensiva. Compañero Trevor, ¿cuál es su pronóstico para este partido? Sí, yo también pienso que los vikingos se van a llevar este partido. Tienen un poquito más de ofensiva que los Steelers y yo siento que eso puede equilibrar la balanza. Entonces gana vikingos por diferencia de 3 puntos. En fin amigos, pues así terminamos el video de hoy. Si les ha gustado, dejen su like, compartan este video con todos sus amigos y suscríbanse con campana, porque ya nos estamos acercando cada vez más a la recta final de esta temporada. Ha sido un camino muy largo y muy emocionante, sorpresas y más sorpresas, así definimos esta temporada. Bueno, a nombre de todos mis compañeros, nos despedimos amigos, pásenla bien, hasta la próxima.